Ministerio Vino Nuevo y la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel presentan al conferencista Joel David López Oquendo con una palabra que transformará tu vida. Estudiar la carta de Pablo a los romanos es muy importante porque podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de que es el escrito más importante del apóstol Pablo. Se dio en una época bastante difícil, bastante conflictiva, bastante decisiva, bastante determinante, donde muchas cosas estaban en juego, incluyendo la continuidad del cristianismo como entidad. Y hablar de esta carta es bien necesario para nosotros hoy. Y hay algunas cosas que podemos puntualizar en cuanto a esta importante carta. Lo primero es que es el escrito más extenso que Pablo hizo. Lo segundo es la impresionante manera como el apóstol Pablo escribe y la sistematización de cómo el apóstol Pablo esgrime cada uno de los argumentos en esta carta. Se piensa que esta carta fue escrita a partir del año 55 después de Cristo y fue en un momento decisivo, en un momento importante, porque para ese momento Roma desde hacía mucho tiempo había dejado de ser una república y se había convertido en un imperio. Hasta tal punto de que Roma, después de haber sido una pequeña ciudad conformada por unas pequeñas tribus, se extendió de tal manera que cuando abrió sus ojos ya había tomado el control del Mediterráneo y de muchos pueblos que estaban alrededor. Y esto hizo de que lo convirtieran en imperio. A pesar de esto, el imperio romano, cuando iba tras muchas naciones para conquistarlas, de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes lenguas, de diferentes religiones, a pesar de la bota punitiva del imperio romano, ellos de alguna manera respetaban la autonomía de cada país. Un hecho relevante en cuanto a esta importante carta de Pablo a los romanos es la acción de que cuando el apóstol Pablo les escribe, él no había pisado por primera vez la ciudad de Roma como apóstol del Señor. Él le escribe a un público desconocido, a personas con quienes él tenía relación, pero muchas de ellas no había conocido personalmente, y por lo tanto, para Pablo era muy necesario anticiparse, escribiendo una carta tan importante antes de su visita a esta importante ciudad como lo era Roma. Por lo tanto, hablar de la carta a los romanos es muy importante porque reviste de unas características que no tienen otras cartas. Por ejemplo, la que les acabo de mencionar, que Pablo no tenía trato ni los conocía personalmente. Ahora, ¿por qué Pablo se atreve a escribir un tratado tan importante a pesar de no conocerlos? Porque para él era muy importante penetrar con el evangelio en Roma. Roma era la capital del mundo, era el centro político del mundo, era el centro financiero del mundo, y quien pudiera tener un alto impacto en Roma, también podía tener un alto impacto en el resto de las naciones de la tierra. Es decir, quien controlara Roma, controlaba el mundo. Mire, yo no denigro a nuestro país, yo no denigro a la nación de Colombia, pero no es lo mismo
un discurso televisado desde el Palacio de Miraflores a un discurso televisado desde el ámbito de los oradores de la Organización para las Naciones Unidas en Nueva York. Nueva York es la capital del mundo. Pablo vio su conexión con Roma desde esta perspectiva. El hecho, la acción y el efecto de él poder penetrar con el Evangelio en Roma implicaba tener una gran influencia en el mundo conocido. Porque el apóstol Pablo, sin redes sociales, sin tecnología de telecomunicaciones, sin ningún tipo de avanzada tecnológica, salvo algunas cosas rudimentarias que se veían en aquel tiempo, él se propuso a predicar el Evangelio y alcanzar con el Evangelio del reino todo el mundo conocido de aquel entonces. Por eso cuando Pablo le escribe a los colosenses, una de las cosas que él les dice es que ya este anuncio del Evangelio ha sido predicado en todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que en todas las naciones que se conocían para ese momento, ya el mensaje del Evangelio había llegado y prácticamente la iglesia del primer siglo ganó todo el mundo conocido para la época. El bastión, por así decirlo, que Pablo necesitaba conquistar se llamaba Roma. Y por eso Pablo da lo mejor de sí. Podemos decir que el apóstol Pablo se vacía en ellos y les manifiesta una serie de verdades, una serie de revelaciones que a pesar de no conocerles, para Pablo era importante. Y no solo esto, el mismo Pablo expresa en sus escritos que la buena fama, la buena reputación de los cristianos en Roma estaba extendida por todas partes. Se hablaba muy bien de los cristianos que estaban en Roma y para Pablo era un escenario predilecto poder llegar a Roma con el Evangelio de Jesucristo. Pablo era un hombre estratégico, era un hombre visionario. Para Pablo era importante predicar en Éfeso, era un centro importante del Asia Menor. Para Pablo era importante predicar en Jerusalén y en otras ciudades circunvecinas. Sin embargo, el apóstol Pablo vio más allá y el apóstol Pablo dijo, este evangelio tan poderoso, este evangelio que es poder de Dios para salvación, no solamente debe llegar a los confines aledaños a Israel o a las naciones próximas a Israel, sino que también debe extenderse desde el epicentro de la capital mundial. Y por eso él pensó en la ciudad de Roma. Era importante para él, era necesario para él. Y esto nos abre a nosotros una ventana y es la siguiente. Nosotros no podemos conformarnos. Nosotros debemos avanzar, ir hacia adelante. Nosotros no podemos desechar puertas que Dios nos abra. Por lo tanto, el Evangelio no solamente podemos confinarlo a Maracaibo, al Zulia. Necesitamos crear un plan para alcanzar las naciones. Si usted tiene un ministerio, órele a Dios por crear una página web para que esa página web se extienda a todas las naciones y usted pueda manifestar el Evangelio del Reino a todas partes. Otro hecho relevante que marcó un precedente significativo fue la cruenta oposición que recibió el cristianismo en la ciudad de Roma, hasta tal punto de que cuenta la historia de que un emperador que allí estaba gobernando para ese momento, para esa ocasión, incendió la ciudad de Roma y culpó a los cristianos por el incendio. Y me estoy refiriendo específicamente a Nerón. Este hombre culpó a los cristianos por el incendio de Roma porque el Evangelio, cuando tuvo su toque, su piedra de toque en la ciudad de Roma, se extendió de tal manera
que cuenta la historia que entre más cristianos mataban, más se reproducían. Usted está viendo al conferencista Joel David López Oquendo del Ministerio Vino Nuevo y la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel. Ya volvemos. Continuamos, queridos amigos, con más de la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel. Entre más cristianos mataban, más se reproducían. Es importante destacar que ser cristiano en la iglesia del primer siglo es totalmente diferente a ser cristiano en esta iglesia del tercer milenio. Ser un cristiano del primer siglo es abismalmente diferente a ser el cristiano o a ser cristiano del siglo XXI. Ser cristiano en aquel tiempo era una sentencia de muerte segura. Que tus hijos abrazaran la fe en el Hijo de Dios en aquel tiempo implicaba que en cualquier momento ellos podían ser sentenciados a muerte. Y no era cualquier muerte, era una muerte burlosa, era una muerte con unos niveles de oprobio terribles, era una muerte humanamente hablando vergonzosa, porque todos asistían al Coliseo Romano, sacaban los tigres de Bengala y colocaban a los cristianos allí y eran el espectáculo del mundo, el espectáculo de los que allí concurrían. Y la gente se mofaba y se gozaba en ver cómo los tigres y los leones devoraban a los cristianos en medio de esa terrible calamidad. Ser cristiano en aquel entonces implicaba tener una sentencia de muerte segura, la cual se manifestaría en cualquier momento. Pero algo sucedió. Entre más cristianos mataban, más se reproducían. Entre más condenaban a muerte, más gente se convertía al cristianismo. Y un emperador de turno llamado Constantino entendió que no era un negocio rentable para ellos matar cristianos, porque al contrario, el asesinarlos traía como consecuencia el impulsar el evangelio. ¿Y qué hizo Constantino? Vamos a unirnos con ellos y el cristianismo se declara como religión oficial del Imperio Romano. Y allí viene una serie de mezcolanzas entre el paganismo y el cristianismo que hasta el día de hoy, sin darnos cuenta, la tenemos dentro del pueblo de Dios. Y de eso vamos a tratar el sábado que viene en la materia Rompiendo Paradigmas, porque usted se va a dar cuenta históricamente las prácticas paganas que nosotros sin saberlo hemos venido desarrollando y hemos instaurado dentro de nuestras congregaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, la forma como celebramos la Cena del Señor. Aquí se van a romper muchas cosas y usted va a entrar en revelación y se te va a abrir una puerta de revelación impresionante y vas a tener que ser sabio para manejar esa revelación. Vas a tener que ser sabia para manejar esa revelación. Por lo tanto, es importante entender estos asuntos vitales en lo que tiene que ver con el origen de nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque eso tuvo su origen en Constantino. Él unió el cristianismo con el paganismo romano. Y de allí surgieron muchas festividades que el día de hoy, paganamente, hoy nosotros estamos celebrando bien intencionadamente, pero erróneamente, sin darnos cuenta. Muchas cosas vinieron cuando el cristianismo se mezcló con el paganismo, muchos cambios que hasta el día de hoy se dieron cuando el cristianismo se mezcló con el paganismo. Por ejemplo, en los días de la iglesia primitiva era inconcebible que personas se reunieran en lo que actualmente se ha denominado como templos. La gente se reunía en las casas
Eso tuvo su origen. La gente comenzó a mirar como templo, el lugar de reunión, en un momento dado de la historia. Pero esto no es el templo somos nosotros. La morada del Espíritu Santo somos nosotros. Esto no es el altar, esta es la plataforma. El altar de Dios somos nosotros. Este no es el lugar santísimo, el lugar santísimo somos nosotros. Porque Cristo en la cruz, cuando expiró y murió, el velo del templo se rasgó en el día de la Pascua. Y ahora el lugar santísimo somos nosotros. Somos el lugar donde Dios mora, donde Dios habita. Muchas cosas van a ser puestas de manifiesto en esta importante materia que es rompiendo paradigmas. La carta a los romanos también fue muy importante porque trajo como consecuencia un periodo muy importante en la historia que se llamó la Reforma Protestante. La carta de Pablo a los romanos fue lo que inspiró a Martín Lutero. Y tiene tanta efectividad que solo la iluminación de una palabra que es justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hizo que Europa se dividiera en dos, entre los que aceptaban el cristianismo reformado para ese momento y quienes rechazaban el cristianismo reformado. Aunque quiero decirle algo, voy a decirle algo, la reforma no acabó en los años 1516 o tras la muerte de Martín Lutero. La reforma sigue vigente. Dios hoy todavía sigue reformando a su pueblo y usted se va a dar cuenta el sábado que viene. No se lo vaya a perder porque esto es de pronóstico reservado. De hecho, se va a producir un cambio de grados impresionantes en esta escuela de alto nivel. A partir del sábado que viene, usted va a recibir algo impresionante de pronóstico reservado. Entonces, hermanos, en conclusión, podemos decir básicamente que la carta a los romanos tiene el siguiente esquema de contenido. Número 1, tiene un prólogo que va desde el capítulo 1 hasta el versículo 15. Tiene una parte doctrinal cuya esencia es la salvación por fe, que se extiende desde el capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 11:36. Tiene una parte exhortatoria donde se apela a la ética y a la buena conducta cristiana, que va desde Romanos capítulo 12 hasta Romanos 15, versículo 13. Y tiene un epílogo que va desde el 15 hasta el 14 y extendiéndose desde el 16 hasta el 27, donde Pablo hace una serie de salutaciones importantes a las personas que vivían en aquel momento. El Ministerio Vino Nuevo y la Escuela de Formación Bíblica Alto Nivel presentaron al conferencista Joel David López Oquendo.